Una valoración de los 4 evangelios bíblicos. Tardé un momento en valorar hasta dónde habíamos llegado. Habíamos comenzado con la cuestión de si los 6 evangelios alternativos nos podían decir algo nuevo con respecto al verdadero Jesús. Contrariamente a lo que afirman algunos eruditos de la extrema izquierda, todos estos documentos suspendieron los exámenes de historicidad. Puede que el Evangelio de Tomás tenga algo que decirnos acerca del misticismo y el gnosticismo del siglo II, pero nada con respecto a Jesús, aparte de algunas citas sacadas del Nuevo Testamento. El Evangelio de Pedro, con su cruz parlante y su Jesús gigante, suspendió el examen de credibilidad. Los Evangelios de María y Judas se escribieron en un periodo demasiado tardío como para ser relevantes. El Evangelio secreto de Marcos es un fraude y las cartas privadas de Jesús, una broma. Todo ello me hizo pensar de nuevo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo se comportarían bajo el escrutinio de un historiador? Le pregunté a Evans cuáles eran, en su opinión, los mejores criterios para valorar su fiabilidad. Uno de los criterios que utilizan los historiadores es el de la certificación múltiple. Respondió. Uno de los criterios que utilizan los historiadores es el de la certificación múltiple, respondió. En otras palabras, cuando de manera independiente 2 o 3 de los evangelios dicen lo mismo, como sucede muchas veces, esto hace que el peso de la prueba se traslade sustancialmente a quienes dicen que son una mera invención. Tenemos también el criterio de la coherencia. ¿Son los evangelios consistentes con lo que sabemos acerca de la historia y la cultura palestina de la segunda y tercera década del primer siglo? El hecho es que los relatos bíblicos están llenos de detalles que se han verificado como correctos gracias a los descubrimientos arqueológicos. Después está el asunto de la datación. Los evangelios sinópticos se escribieron durante la primera generación del ministerio de Jesús. Juan se redactó durante la segunda generación. Esto tiene su peso para que podamos considerarlos fidedignos, puesto que se escribieron en un periodo demasiado cercano a los acontecimientos que se describen como para que sus autores pudieran relatar impunemente una sarta de mentiras. Y no tenemos relatos contrarios que repudien o refuten lo que dicen. Desde el punto de vista de cualquier historiador, tenemos, pues, un verdadero tesoro. Julio César murió en el año 44 a.C., y el historiador Suetonio habla de él entre los años 110 y 120 después de Cristo. Estos son unos 155 o 165 años más tarde. Con Tácito sucede lo mismo. En el caso de los evangelios, la situación es mucho mejor. ¿Qué fecha les adjudicaría? Se han presentado argumentos muy contundentes para situar los 3 evangelios sinópticos entre los años 50 y 70 después de Cristo. Personalmente, pondría el primer evangelio, Marcos, en la segunda parte de los 60. Creo que Marcos se redactó a la sombra de la guerra entre judíos y romanos de los años 66 a 70. Jesús dice en Marcos 13:18, oren para que esto no suceda en invierno, y así fue. Los acontecimientos de que habló Jesús se produjeron en el verano. Esta afirmación tiene sentido si el Evangelio de Marcos se hubiera publicado cuando la guerra se había ya iniciado o estaba próxima a comenzar. Sin embargo, si se hubiera redactado entre los años 71 y 72, como algunos han propuesto, sería extraño que Marcos hubiera dejado esta afirmación en el texto. En este punto la interrumpí. Pero se redactara Marcos en la década de los 50 o en la década de los 60, estaríamos aún así hablando de un periodo muy temprano. Sin lugar a dudas, Jesús murió en el año 30 o 33 después de Cristo, y muchos eruditos se inclinan por el 33. Esto significa que cuando se redactó el Evangelio de Marcos, algunos de los seguidores y discípulos más jóvenes de Jesús tendrían entre 50 o 70 años. Otros que tendrían entonces de 30 a 50 años habían crecido escuchando relatos de Jesús contados directamente por los testigos presenciales. Contamos con una densidad de testigos muy importante
Y por supuesto, no olvidemos que la mayor parte de los escritos de Pablo se redactó antes de que los evangelios. A fin de clarificar una cuestión clave, dije, cuando dice que Marcos se redactó unos 35 años después del ministerio de Jesús, ¿está acaso sugiriendo que el autor tenía que hacer un esfuerzo por recordar algo que sucedió más de 3 décadas antes? No, no es que un solo individuo tuviera que recordarlo todo. No eran 1, 2 o 3 autores aislados y desconectados entre sí los que tenían que recordar la historia de Jesús. Estamos hablando más bien de comunidades enteras, formadas al menos por docenas, probablemente cientos de creyentes que estaban juntos y tenían conexiones, pueblos llenos de cristianos en Judea y en Galilea y que emigraban por toda la diáspora judía. Era un gran número de personas que intercambiaba y compartía sus relatos. Eran grupos que se reunían con frecuencia para examinar las enseñanzas de Jesús y hacerlas normativas en su forma de vida. Tales enseñanzas se mencionaban y se hablaba de ellas constantemente. Entonces dije, esto protegería la historia de Jesús de la clase de distorsión que vemos en el juego infantil del teléfono, en el que alguien susurra algo a otro, que a su vez lo repite a una tercera persona y así sucesivamente, hasta que al final el mensaje original ha quedado completamente deformado. Evans asintió y dijo, a diferencia de lo que sucede en el juego del teléfono, esto es un esfuerzo comunitario. No es que una persona le cuente algo a otra que al cabo de una semana se le explica a otra y sigue de modo que con el paso del tiempo el mensaje queda inevitablemente distorsionado. Era una tradición viva que la comunidad explicaba y recordaba sin cesar, porque era normativa y sumamente valiosa, una tradición por la que vivía. La idea de que los autores no recuerdan lo que Jesús dijo, o de que lo sacan de contexto o lo tergiversan, o de que son incapaces de distinguir entre lo que Jesús dijo realmente y la declaración que algún cristiano con carisma hizo en una iglesia en un periodo muy posterior, refleja una actitud condescendiente. Eché un vistazo a mis notas y le dije a Evans, Richard A. Horsley, director del Departamento de Religión de la Universidad de Massachusetts, comentó recientemente, creo que habría un consenso general entre los eruditos del Nuevo Testamento en el sentido de que ninguno de los 4 evangelios es digno de confianza si lo que entendemos es que en ellos encontramos un informe acerca de Jesús que sea rigurosamente histórico. ¿Cuál es su respuesta? Disiento totalmente de Richards, explicó Evans. ¿Cómo, pues, valora usted la fiabilidad histórica de los documentos bíblicos? Yo diría que los evangelios son esencialmente fidedignos y que hay muchísimos otros eruditos que piensan igual que yo. Hay todo tipo de razones para concluir que los evangelios consignan de un modo imparcial y riguroso los elementos esenciales de las enseñanzas, vida, muerte y resurrección de Jesús. Son lo suficientemente antiguos, están acertadamente arraigados en las corrientes que nos llevan a Jesús y a su pueblo original. Hay continuidad, hay proximidad, hay verificación de ciertos puntos específicos por medio de la arqueología y otros documentos. Está también el asunto de la lógica interior. Estas son las cosas que lo unifican todo. ¿Qué piensa del argumento que dice que los evangelios son poco fidedignos porque son básicamente documentos escritos desde la fe para convencer de algo a sus receptores? En otras palabras, ¿está usted diciendo que si alguien tiene algún motivo para escribir, la autenticidad de lo que consigna es entonces dudosa? Preguntó. ¿Qué sucede entonces con las publicaciones del Seminario de Jesús? Siempre hay un propósito tras todo lo que se escribe. Algunos dirán que no se trata de historiografía per se, pero en cualquier caso, no hay mucha historiografía que se haya escrito por puro interés histórico. Creo que esto es sencillamente una cortilla de humo. La fe y la historia imparcial y confiable no son necesariamente incompatibles. En este punto introduje otro desafío. Los evangelios presentan a Jesús llevando a cabo milagros, dije. ¿Acaso este hecho no lleva al hombre del siglo XXI a la conclusión de que estos escritos carecen de credibilidad? Lo que yo digo es que dejemos que los historiadores sean historiadores. Fijémonos en las fuentes. Ellas nos dicen que los contemporáneos de Jesús observaron que Jesús hacía las cosas muchísimo mejor, de manera mucho más efectiva y mucho más pasmosa que los escribas cuando se trataba de sanidades y exorcismos.
En su mente solo había un modo de explicarlo: es un milagro. Que nosotros digamos, a no ser que podamos explicarlo de un modo científico, metafísico y filosófico, hemos de rechazarlo, es prepotencia y arrogancia. Bruce Chilton de Bard College dice que, para el historiador, basta con afirmar simplemente que los documentos nos dicen que los coetáneos de Jesús le percibían de este modo. ¿Qué opina acerca de la imputación de que la razón por la que no tenemos otros evangelios rivales del siglo I es que estos fueran confiscados y quemados? Evans tiene poca paciencia con este tipo de afirmaciones que ha oído con demasiada frecuencia en los últimos años. Por favor, los cristianos no tenían el control de la ciudad, no estaban en posición de ordenar a nadie que quemara nada, ni siquiera de presionar a nadie para que lo hiciera, dijo. La idea de que en el siglo I tuvo lugar alguna forma de proceso de exterminio o purga es realmente absurda. ¿Qué opina de la afirmación que se hace en el Código da Vinci en el sentido de que en el siglo IV Constantino recopiló los libros de la Biblia y quemó todos los evangelios alternativos? Esto es simplemente absurdo, dijo. La idea de un Constantino que dice a los cristianos lo que tiene que haber en la Biblia y que confisca los evangelios y los quema es material puramente imaginario del libro de Dan Brown. No es historia autorizada, escrita por historiadores que saben de qué hablan. La identidad de Jesús. A medida que nos íbamos acercando al final de nuestra entrevista, descubrí que admiraba la pasión de Evans. No es un académico frío y tedioso, es crítico sin ambajes cuando se trata de una erudición descuidada y de teorías infundadas, pero al mismo tiempo habla con sincera convicción acerca de los hechos que la historia apoya claramente. Y era precisamente a esos derroteros a donde yo quería conducir nuestra conversación. Si los evangelios bíblicos contienen nuestra mejor información acerca de la experiencia cristiana más temprana, ¿qué nos dicen entonces acerca del verdadero Jesús? No tengo ninguna duda de que Jesús se veía a sí mismo como el personaje que se describe en Daniel 7, y como el que había sido ungido para proclamar las buenas nuevas, el gobierno de Dios, comenzó diciendo Evans. Se ve a sí mismo como alguien que tiene más que mera autoridad profética para proclamarlo. Él ha estado realmente ante Dios en su trono y ha recibido poder y autoridad para proclamar el reino de Dios. Es el Mesías de Israel, pero no según la concepción típica, sino de un modo que él mismo define. Otros veían al hijo de David, que venía a matar romanos, incluido al emperador. Esta era la idea popular. Jesús, pues, escandaliza a todo el mundo al decir que no, que de hecho va a hacer extensivas las bendiciones mesiánicas a los gentiles. De modo que pisamos terreno muy sólido cuando decimos que Jesús tiene una concepción mesiánica de sí mismo. Aunque de nuevo, esto significa más que el hecho de que fuera ungido. Cualquier profeta o sacerdote podía afirmar esto. No, la unción es más que esto. Hay una conciencia divina. Él es el Hijo de Dios. En esto radica la importancia de la parábola de los arrendatarios impíos. En este relato, contado por Jesús, el propietario de la viña arrendó su propiedad a ciertos agricultores, pero cuando mandó a una serie de siervos para que recaudaran sus beneficios lícitos, los arrendatarios les golpearon una y otra vez o les dieron muerte. Por último, el propietario envía a su hijo amado, a quien también matan. Cuando esta parábola se interpreta en su contexto, vemos que el propietario de la viña es Dios, los arrendatarios representan al antiguo Israel, y los siervos representan a los profetas. La cuestión es clara. Dios envió a su hijo, de lo contrario, sería un mero mensajero, un profeta más. No, ahora había enviado a su hijo, Jesús. De modo que el sumo sacerdote Caifás le preguntó bajo juramento a Jesús: «Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Sí lo soy. Verán ustedes al Hijo del Hombre», Daniel 7, «sentado a la derecha del Todopoderoso». Salmo 110.
y viniendo en las nubes del cielo. De nuevo Daniel 7. Caifás entendió lo que quería decir. Se sintió ultrajado. Con que te vas a sentar junto a Dios en su trono, ¿no? Blasfemia, dijo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. El escándalo que provocó la respuesta de Jesús a Caifás y que dio como fruto la crucifixión no es que Jesús pretendiera simplemente haber sido ungido por Dios como un simple mensajero. Esto habría podido causarle quizás un buen examen con azotes, especialmente si criticaba o amenazaba al sumo sacerdote. Pero la demanda de su ejecución se produjo por su pretensión de ser el Hijo de Dios. Esto es lo que lo hace blasfemo. No se trataba de mera irresponsabilidad, temeridad o peligro decir, me sentaré en el trono de Dios. Era una blasfemia. Por tanto, las pruebas, valoradas de un modo imparcial, concluyen que Jesús se veía a sí mismo como el Mesías, el Hijo de Dios. Desde el punto de vista del historiador, esto explica por qué todos sus seguidores lo creyeron. Lo que quiero decir es que, después del domingo de resurrección, no había distintas opiniones acerca de Jesús. La gente no iba diciendo, Jesús era un profeta. No, realmente era un maestro. No, era el Hijo de Dios. Todos creían que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por cuanto esto era lo que creían antes de la resurrección. Lo que generó esta perspectiva unificada no fue la resurrección. Uno de los peores errores de lógica que la llamada erudición crítica cometió durante la mayor parte del siglo XX fue la idea de que la proclamación de la resurrección había sido lo que había llevado al pueblo a decidir que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Si Jesús no hubiera afirmado ninguna de estas cosas, si sus discípulos no las hubieran pensado antes del domingo de resurrección, sus apariciones después de morir no les hubieran llevado a pensarlas. ¿Por qué tenían que decir que era el Mesías y el Hijo de Dios? Porque esto es lo que pensaban antes de la resurrección, debido a sus enseñanzas y obras. Deidad y humanidad. Mi deseo era poner fin a la entrevista pidiéndole a Evans que ahondara un poco más en sus convicciones personales. Pensaba que incidiría más en la divinidad de Jesús, y sin embargo nuestra conversación acabó con un giro inesperado. ¿Cómo han afectado sus décadas de investigación en el Antiguo y Nuevo Testamento su idea personal de Jesús? Le pregunté. Es un Jesús con muchos más matices, pero a fin de cuentas más realista. Creo personalmente que muchos cristianos, incluso los conservadores, que creen en una Biblia inspirada, son semidocetas. Esto me dejó estupefacto. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. En otras palabras, dijo, creen en parte, sin planteárselo, nunca en serio, lo que creían los gnósticos docetas, y es que, de hecho, Jesús no era real. Por supuesto que es real, dirán indignados, pero no están del todo seguros de hasta dónde llega la encarnación. ¿Cuán humano era Jesús? Para muchos de ellos, el lado humano de Jesús es superficial. Es casi como si creyeran que Jesús es Dios con una máscara humana, como si estuviera fingiendo un poco, simulando ser humano. Su sudor es fingido y el ruidito de su estómago es solo aparente porque, por supuesto, no tiene realmente hambre. De hecho, no tiene verdadera necesidad de comer, de modo que Jesús es el biónico Hijo de Dios que no es realmente humano. Esto se considera una exaltada cristología, pero no lo es. Una cristología ortodoxa abraza también plenamente la humanidad de Jesús. Lo que quiero decir es que la naturaleza divina de Jesús nunca debería militar contra su plena humanidad. Cuando esta parte se pierde, acabamos con una concepción cristológica bastante superficial. Por ejemplo, ¿sabía leer Jesús? Por supuesto, es el Hijo de Dios. Esto no es una buena respuesta. ¿Hablaba Jesús bien el hebreo cuando tenía 3 días de vida? ¿Sabía física cuántica? ¿Por qué entonces el libro de Hebreos nos dice que aprendió? Etcétera. Yo le escuchaba atentamente. De modo que no entendemos bien su humanidad, dije casi pensando en voz alta.
Exacto, la pasamos por alto, dijo él. Hacemos un caballo de batalla de la divinidad, pero soslayamos la humanidad. Y desde el punto de vista histórico de la Iglesia primitiva, esto es un error tan serio como, digamos, el ebionita, que consistía en negar la divinidad. Para que se explicara un poco más, le pregunté, ¿qué es lo que perdemos de su humanidad? Una gran parte de la expiación. Jesús muere en nuestro lugar como ser humano. Dios no mandó a un ángel, repuso Evans. Y por supuesto, está el factor de la identificación. Podemos identificarnos con él, puesto que fue tentado como nosotros. ¿Cómo pudo ser realmente tentado si era Dios con una máscara, fingiendo ser humano? Esto sería también gnosticismo doceta. Jesús solo parecía haberse encarnado, solo parecía ser humano, y muchos cristianos evangélicos se acercan bastante a esto. ¿Le gustaría subrayar algo en especial acerca de la naturaleza humana de Jesús? Evans reflexionó por un momento y contestó. Sí, su fe, dijo. Jesús les dice a sus discípulos que tengan fe. Si le vemos como plenamente humano y que como tal tiene fe en Dios, la figura de Jesús adquiere una credibilidad enorme. De otro modo, pensamos, qué fácil es para él decir esto, qué bonito. Él ha estado en el cielo y ahora viene a mí y me dice que tenga fe. Por mi parte, yo me tomo muy en serio la cuestión de la humanidad de Jesús, que en las Escrituras se enseña claramente. Considerando todo esto, dije, para concluir nuestra conversación, ¿dónde se sitúa usted como individuo cuando piensa en la identidad del verdadero Jesús? Sin lugar a dudas, me pongo del lado de la Iglesia, dijo. Creo que la Iglesia entendió bien la situación y acertó en sus decisiones. Evitó errores y salvó escollos a diestra y siniestra. Creo que la Iglesia está en lo cierto. Aunque solo consideremos los sinópticos, vemos claramente que Jesús se veía a sí mismo dentro de una relación con Dios que era única. Era el Hijo de Dios, y a continuación va todavía más allá y demuestra que hablaba con precisión. El acontecimiento de la resurrección disipa todas nuestras dudas. Siempre acabamos aquí, en el acontecimiento de la resurrección. De otro modo, solo tendríamos un personaje como Moisés o Elías, capaz de hacer milagros extraordinarios, pero nada más. No obstante, la resurrección confirma su identidad, y por supuesto, este acontecimiento sobrenatural está atestiguado con gran contundencia por toda clase de hombres y mujeres, creyentes, escépticos y oponentes, que se encontraron con el Cristo resucitado y creyeron en él. Me miró directamente a los ojos y me dijo, igual que yo. Para profundizar más, recursos adicionales sobre este tema. Bogdarer L., The Missing Gospels, Nashville, Nelson, 2006. Carlson, Stephen C., The Gospel, Hawkes, Morton, Smith, Invention of Sacred Mark, Waco, Texas, Baylor University Press, 2005. Evans, Craig A., El Jesús deformado, cómo algunos estudiosos modernos tergiversan los evangelios, Santander, Sal, Terrae, 2007. Jenkins, Philip, Hidden Gospels, How the Search for Jesus Lost Its Way, Oxford, Oxford University Press, 2001. Witherington, Ben, tercero, Una respuesta definitiva al Código Da Vinci, Barcelona, Andamio, 2004. What Have They Done with Jesus? San Francisco, Harper San Francisco, 2006. Wright, N.T., Judas y el Evangelio de Jesús, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2008.